¿No os parece casualidad que cuando el mercado no tenga liquidez para absorber, sea entonces cuando nos bombardean con estas noticias de incertidumbre, catástrofe, los aranceles, que sea entonces cuando todo baja y todo el mundo se plantee si vamos a empezar un mercado bajista? Y qué extrañamente que cuando hay este subidón, de pronto todo el mundo deja de ser bajista y pasa a ser alcista. Se ve perfectamente qué fácil es manipularnos. ¿No os parece también casualidad que cuando empieza a haber este repunte de liquidez en medio del mes, Trump ahora nos salga con un anuncio como el de ayer, ¿no? En el que anunciaba que pausaba los aranceles, que esto había sido una broma de mal gusto hasta ahora, que dentro de 90 días ya vamos a ver? Y como os decía el domingo pasado, Ninjas de la Vida, todo es puro teatro, siempre lo ha sido y muy probablemente aún no ha terminado. Voy a dedicar la semana que viene unos cuantos episodios para explicaros en qué estoy respaldando la tesis en la que hoy comparto. Hoy lo vemos más a nivel psicológico, la semana que viene lo voy a compartir más a nivel técnico, en qué baso para pensar que esto no es una recuperación. Un rally esperado, sí, pero para mí es un rebote del gato muerto y aún hay una posibilidad, incluso, no solo de bajar un poquito, no, incluso de ir un pelín, ahora que un calvo está hablando de gatos muertos, incluso ir un pelín a romper el mínimo que ya hemos hecho, que todo el mundo dice que no, que esto es el mínimo. De hecho, seguramente la mayoría tiene sus stop loss ahí bien concentrados, ¿vale? Para que el SP500 se plante justamente y casualmente en la media móvil de 200 semanas, que es donde normalmente encuentra soporte en estos crashes que tumban más a más de uno, ¿no? Así que hoy voy a centrarme en hablar específicamente de las manipulaciones psicológicas de las masas, y la semana que viene, si queréis, ya tocamos más el tema macrotécnico, es decir, que aunque hoy hablemos más de la psicología y lo que estamos viendo realmente a nivel masas, hay otros indicadores muy interesantes en los que yo siempre sigo y la gente no acostumbra a utilizar este tipo de indicadores porque son, a mí me gusta llamarlo, macrotécnicos. De hecho, he sido yo que he acuñado este término y me encanta. Macrotécnicos, ¿no? Haces análisis técnico, pero de distintos datos macro, no solo del precio del SP500, sino que es combinarlo con un montón de datos macro, ¿vale? Y estos gráficos, no solo del SP500, como decía, sino también de gráficos de la masa monetaria, de los bonos, de la liquidez, combinándolos, el empleo y estos indicadores molones, me están dando mucha información para que me sienta con la confianza suficiente para decir, hostia, yo creo que esto es un rebote del gato muerto y que lo que hemos visto como mínimo quizás no sea mínimo. Aún queda bastante mes, nos queda más de medio mes para ver. Que seguiremos subiendo durante un tiempo, esto lo veo segurísimo, ¿de acuerdo? Algunos se han podido aprovechar perfectamente, ¿no? Comprando ETFs, apalancados, criptos, apalancándose, todo esto. Claro, el problema dices, hostia, a ver cómo va evolucionando el resto del mes. Así que hoy nos toca ver por qué creo que aún no ha terminado este circo, por qué creo que esta subida es solo otra escena de esta obra de teatro que nos están haciendo como espectadores. Y yo creo que esta obra de teatro no terminará hasta que se cumplan las agendas que tienen en mente. Y parece ser que el siguiente paso es crear un impulso alcista que, bajo mi opinión, no deja de ser esta falsa ruptura. Pero si tengo razón o no, solo lo veremos a fin de mes. De hecho, no tendría ni por qué arriesgarme a hacer una opinión públicamente y decir, esto creo que es lo que pasará. ¿Por qué coño podría hacer como los otros analistas, ¿no? Analizando, observando el mercado y diciendo, estos son los datos y estos son los datos. Así nadie se moja. Pues hoy, este mes, me está dando por mojarme, ¿vale? Si después me tengo que volver a la cueva, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero si tengo esta convicción, es por lo que he estado viendo. ¿Vale? Empezando por el episodio de hoy en el que vemos esta manipulación de masas. Trump no ha tenido suficiente con crear su meme coin, ¿no? El hecho de mandarla a la luna y después mandarla al infierno, justo con las carteras, ¿no? de todos los especuladores que entraron ahí pensando que eso se iba hasta el horizonte más allá, que ahora está haciendo lo mismo con los mercados tradicionales, ¿vale? No solo el de Estados Unidos, sino incluso las bolsas globales. Y es que hace unas pocas horas, no sé si lo sabíais, que el presidente de Estados Unidos anunciaba que pausaba todo esto de las aranceles durante 90 días para que todos los países tengan un poquito de paz durante
3 meses, excepto China. Eso sí, a China le ha dicho, mira, como te has puesto muy, muy chulito últimamente, a ti no te lo pauso. A los otros países sí. Creo que no es que le haya dicho vamos a pausarlo, sino que ha dicho los otros países vamos a hacer una pausa de 90 días, pero de momento os pongo los aranceles a un 10%. Y extrañamente, ninjas de la vida, todo el mundo dice que el mercado odia la incertidumbre. Y sin embargo, esta pausa ha sido tomada por el propio mercado como muy buenas noticias, como si los aranceles hubieran dejado de existir o como si esta pausa fuera para siempre, indeterminada. Esto crea más incertidumbre que otra cosa, ¿no? Si los mercados odiaran la incertidumbre, esto se traduciría en más bajadas porque no hay más incertidumbre que lo que estábamos viendo ahora en esta última semana y encima te tenga que posponer para más adelante lo de los aranceles. O sea, te hago un sneak peek de lo que puede pasar, de cómo el mundo comercialmente hablando se puede destruir, pero te lo voy a pausar para que así te lo puedas pensar mejor y puedas incluso hacer una sobrepensada de lo que puede pasar a 90 días. Entonces, ¿qué? Ya está, ya ha pasado lo peor. Es como si el mercado hubiera respondido que sí, subiendo un montón en el momento en el que Trump hacía este anuncio de la pausa de 90 días. Pero ninjas de la vida, no perdamos de vista el rumbo de este barco. ¿Ha conseguido el presidente títere lo que se había propuesto con este crash? Lo exploramos hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de empezar, para generar un poquito de drama, de hype y también de odio, traguito dramático de café. Con sonido incorporado, si digo de generar odio es precisamente por este sonido. Alguien comentaba, odio cuando haces esto del café y haces este sonido. Digo, pues te vas a tu cueva. Me da absolutamente igual. Este podcast es de nutrición, después se convierte en económico, después se convierte en desarrollo personal. Es el podcast multipotencial camaleónico. Esto está hecho para hacer lo que yo quiera y ya está, ¿de acuerdo? Y por esto me arriesgo a compartir estas opiniones. Si el presidente de Estados Unidos hace lo que quiere con los mercados globales, ¿acaso yo no puedo hacer lo que me da la gana con mi propio podcast o mi blog? Joder, y así lo veíamos, ¿no? El Nasdaq subía una barbaridad de puntos en unas pocas horas, solo por un par de comentarios del presidente, ¿no? Es lo nunca visto, porque como apuntaban algunos miembros de Sociedad Ninja, es que el Nasdaq subía más, ya no solo que Bitcoin, sino que incluso una meme coin. Y ¿sabéis algo? No estoy haciendo una metáfora, sino realmente una comparación, porque era así, ¿vale? 3 horas antes de que Trump hiciera el anuncio que pausaría los aranceles a todo el mundo durante 90 días, menos a China, por haberse puesto farrucos, que se les iba a subir más. ¿Sabéis qué decía el presidente de Estados Unidos? Trump decía en su red social que ahora es buen momento para comprar. Y ojo, ojo al dato, porque repito, esto lo decía 3 horas antes de hacer el anuncio. Decía, es buen momento para comprar. Decía algo como positivo, nos animaba a comprar, incluso apalancados, y estaba dando una pista de que el mercado iba a subir, o más bien dicho, que él iba a hacer subir el mercado al cabo de 3 horas. Y así fue, ¿vale? Al cabo de poco sacaba este anuncio donde pausaba durante 90 días los aranceles para mandar el mercado al cielo celestial todopoderoso definitivo. ¿De acuerdo? Con el Nasdaq subiendo un 13% en cuestión de horas, lo nunca he visto. Os juro que este presidente lo tendríamos que llamar Trump and Dump, ¿vale? Que Trump en inglés, no sé si lo sabíais, pero significa triunfo, mientras que dump es ese término que se usa, bueno, también cuando una cita te deja tirada o cuando tu novia te deja tirado, lo que sea, entonces es un dump, me han dumpeado, ¿no? Pues también se hace en el mercado de las criptos, en el mercado de la bolsa, absolutamente todo. Un dump es una bajada, pues de golpe, porque el tío, claro, ya nos ha hecho esto alguna vez con su meme coin, ¿no? Y el tío pues vende todas sus posiciones y te quedas tú a menos 100%, ¿vale? Es lo que hizo con su meme coin Trump, que creó un montón de euforia para después mandarla a los suelos. Y es un poco lo que estamos viendo con el S&P 500 en los mercados tradicionales, ¿no? Los manda a la mierda y ahora de pronto los vemos subir, ¿vale? En un mundo de honestidad, el presidente de los Estados Unidos ahora mismo estaría en tribunales, pero como llevo remarcando en la última semana, es puro circo, a mí me da igual, incluso, bueno, no es que me dé igual, es que me entretiene. Es como me lo tomo yo. No es que algunas personas se lo toman con una especie de
como si los atacara a ellos personalmente, a lo mejor porque están mega ultra invertidos, pero claro, esto ya te lo tienes que esperar, que te puedan soltar noticias que sirvan para justificación del precio, ¿no? Lo que me lleva a una pequeña especulación, o si más no, una observación que creo que encontraréis interesante. Basándome en mera especulación y el modus operandi de esta gente, creo que lo peor aún no ha terminado y quiero explicarme. Sé que hay más de uno que ya está apalancado con sus criptos o Nasdaq o lo que sea. Muy bien, no sé si lo van a retener ahí a nivel muy corto plazo porque esperan algo peor después o esperan que esto ya es el siguiente impulso alcista. Yo sigo defensivo. Lo comparto sin ningún tipo de problema. Corro el riesgo de no pillar un buen rebote que pueda ser una oportunidad que pocas veces se presenta. Totalmente, absolutamente. Pero alguien me va a negar que no hay riesgo tampoco en intentar coger un rebote explosivo que está impulsado por un maldito tuit del presidente de los Estados Unidos que ya tiene un historial de hacer este tipo de cosas como hace Elon Musk. No solo nos manipulan por abajo, sino también por arriba, ¿vale? Llevo varias semanas ya comentándolo en los chats de Sociedad Ninja, la comunidad privada que podéis uniros para apoyar este podcast si queréis. Les llevo, pobrecitos, taladrando la cabeza de que en abril iba a haber un crash y lo ha habido, pero como compartía hace pocos episodios en el 709, que os dejo las notas del episodio, aún tengo un sabor agridulce. Podría aprovechar esta victoria, ¿no? Y cantar a los cuatro vientos. Hostia, he acertado. Decía que venía un crash en abril. Pocas predicciones que hago y he acertado. Podría ir cantándolo, llamando a mis padres, intentando salir en televisión. No puedo, ¿vale? No puedo porque mi tesis aún no ha concluido. La idea de una falsa rotura al alza con un crash a finales de abril sigue en mi mente. ¿Podría ser esta la falsa rotura al alza? No sé, es pura especulación mía, ¿vale? Es una pura especulación y no digo que esto vaya a ser lo que vaya a suceder, sino que simplemente me siento con la idea de querer compartirlo porque me da la gana, como os decía en la introducción, esta es mi casa, ¿no? Pero teniendo en cuenta la liquidez, la acción del precio de un grupo específico de criptos, mis indicadores macrotécnicos que me gusta mirar, sigo con esta idea en mente. Y no os voy a mentir, ¿vale? Algunas veces ser tan determinístico como puedo estar siendo yo ahora mismo, puede jugar o muy a mi favor o muy en mi contra, ¿no? No hay término medio, especialmente cuando hablamos de especulación. Además de que hay otro factor que estoy vigilando. Si nos basamos en la psicología de las masas, donde quería centrarme hoy, cuando los que mueven el precio buscan el máximo miedo, que es lo que podríamos alegar que han estado buscando desde que llegamos a máximos en enero, no lo hacen de golpe. No buscan este miedo de golpe, como porque si no, pues veríamos un velazo. Bueno, es lo que hemos visto en el S&P 500, pero hemos ido desangrando ya desde principios de año, ¿no? Tienden a hacerlo más escalonadamente, me explico. Los algoritmos de mercado que manipulan el precio solo tienen un único objetivo. Me expandí a fondo de esta teoría en el episodio 624, que también os dejaré las notas, pero este objetivo no es el del descubrimiento de precio o que se plasme el valor real de un activo, cuántos compradores y vendedores hay. No. El único objetivo de lo que mueve el precio es que tú, como inversor, te conviertas en liquidez. Es decir, que el algoritmo que mueve el precio solo quiere comerse la liquidez del 99,9% de especuladores, porque el otro 0,01% pues saldrá ileso muy de vez en cuando, ¿no? Y uno de los factores más importantes para que se lleve a cabo este plan constante es inducir manipulaciones emocionales. Esto es lo que es una manipulación, emocionalidad, a quien esté invirtiendo o piense hacerlo, ¿no? Para que pensemos con el subconsciente en vez de utilizar la lógica, la conciencia. Sabemos que nuestro cerebro pilota automáticamente a modo subconsciente. Podemos estar pensando que usamos la lógica en todo momento y a lo mejor en un mercado alcista te dices a ti mismo, hostia, ¿cuánto dinero teórico estoy ganando? Porque aún no has vendido. Estoy ganando. Cuando haya un bear market y haya el máximo de miedo, voy a comprar todo ahí, me voy a volver a forrar, no sé qué, no sé cuántos. Lo que sucede es que no vendes en el tope, ¿vale? En el tope climático no vendes, porque es cuando hay esas muy buenas noticias y cuando hay ese bear market con unas noticias malísimas que parece un cambio de paradigma, no compras, aunque te habías dicho que lo harías a nivel lógico. Es el subconsciente. La naturaleza no cambia, ¿vale? Es algo que lleva siendo así
desde que se inventó la bolsa en el siglo XV. De hecho, el legendario especulador Jesse Livermore, al que ya dediqué un episodio, el 509, que es casi un documental, un poquito, más o menos, me estoy pasando, pero me moló mucho cómo quedó ese episodio, os recomiendo, os lo dejo en las notas, dijo una frase que sigue siendo tan relevante hoy como hace 100 años cuando lo dijo por primera vez después de que Jesse Livermore, este tío, este especulador, se forrase aún más vendiendo en corto toda la caída de la Gran Depresión de 1928. Válgame la redundancia, ¿no? Ahora que la gente lo estaba comparando que si venía esa Gran Depresión, porque también había mucho tema de aranceles incluido en esa narrativa de esa época. Parece que la gente de pronto ya se ha olvidado en un día de esta narrativa de que si estábamos viendo los inicios de una Gran Depresión, ¿no? Porque vemos el mercado un poquito hacia arriba y dicen, ya está, esto era el mínimo, ¿no? Digo, joder, seguramente la gente pensaba exactamente como lo describió Jesse Livermore en esa época, ¿no? Que hasta el propio JP Morgan le pidió personalmente a Livermore que dejara de hacer short al mercado, por favor. Y lo hizo, ¿no? Pues la frase con la que nos dejó fue: durante la historia, las personas han actuado y recreado las mismas maneras en el mercado como resultado a la avaricia, miedo, ignorancia y esperanza. Es por eso que las formaciones numéricas y patrones ocurren de forma constante. Vamos, que el mercado nunca cambia. Lo decía Livermore, lo decía Wyckoff, que todo se mueve por las mismas emociones humanas, que aunque cambiemos de sociedad, cultura, narrativas, lo que sea, las noticias van cambiando, pero son para justificar este precio y siempre nuestras emociones van a estar ahí exactamente igual, ¿vale? Porque siempre son las mismas. Y uno de los patrones psicológicos que acostumbramos a ver en estas situaciones de miedo extremo es que quieren solidificar el miedo. ¿Qué significa esto? Primeramente, las manipulaciones ocurrirán tantas veces como sea posible por parte de los algoritmos para absorber el máximo de liquidez a la vez que se va generando escalonadamente. Sí que hay momentos de tirita máxima de arrancadas, pero escalonadamente normalmente para este miedo, para suscitar a las emociones. ¿Para qué pensáis que existen los rallies alcistas temporales, ¿no? Las recuperaciones o las caídas temporales. Si no, todo iría hacia arriba y hacia abajo en forma de picos sin que hubiera nada entre medias, ¿no? ¿Para qué crear la ilusión de que el precio va hacia abajo para luego ir hacia arriba una sola vez? Si te lo puedo hacer varias veces para que te lo tragues el máximo de veces en todas las temporalidades, excepto en el mensual. En el mensual no hay manipulaciones, ¿vale? Ahí, cuando termina un mes, eso es lo que es y punto, ¿vale? Pues en general lo hacen hasta que la gente ya no tiene dinero para invertir en bajadas, porque ahí es cuando los peces gordos harán sus compras de verdad, usando el dinero que te han robado en estas manipulaciones, lógicamente. Así que pensemos que para solidificar un buen mínimo de mercado, un buen miedo, muchas veces hay falsas roturas hacia arriba para que la gente pique como un pececito hasta que cuando rompa por última vez la gente ya o no se lo crea o no tenga dinero para comprar esa rotura, ¿vale? Quizás ya es una suposición, no consejo de inversión, lógicamente. Si nos guiáramos exclusivamente por la psicología, veríamos un repunte bastante climático para inducir al FOMO, que es el Fear of Missing Out o el miedo a perder el tren, y que los últimos peces, los emocionalmente fáciles, entren para luego mandarnos al final del mundo a final del mes, ¿vale? Es lo que vería yo. Esto es lo que tengo ahora mismo en mente. Manipulación, tras manipulación, tras manipulación. Hay un momento en que habrá una última manipulación antes de que haya otra pierna en la otra dirección, ¿no? Por esto, aunque hayamos visto a algunos comprar que si ETFs, que si criptos, apalancadas, ¿no? Yo personalmente sigo defensivo. Que podría haber pensado, hostia, que viene una recuperación que va a ser una manipulación, que es lo que estoy alegando, que quizás es lo que estamos viendo ahora, pero claro, como mi tesis no se basa en lo que estamos viendo o vamos a ver a mitad del mes, sino lo que va a suceder al final, pues estoy defensivo, ¿vale? Para ver si estoy en lo correcto entonces. ¿Se me puede escapar un poco el tren? Absolutamente, pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. De hecho, es una paradoja, porque si espero que el final de mes sea catastrófico, el riesgo que voy a asumir nadie lo va a asumir, ¿de acuerdo? Pero esto ya hablaremos poco a poco, porque hasta entonces no podemos confirmar si estamos delante del rebote del gato muerto, que podríamos estar viendo ahora o no, porque aquí
puedo hacer una especulación más. Mirad, en la hipótesis que voy a compartir, voy a partir de la base que cualquier noticia solo es una justificación de lo que ya tenían planeado en primera instancia para los mercados. Pero claro, entonces muchos se preguntarán, hostia, Pau, ¿es realista decir que cada tuit o comentario de cualquier persona famosa que tiene reputación, entonces ese comentario o esa acción o esa noticia se va a traducir a movimientos del precio de un activo del mercado? Que está cada uno de estos mensajes que sueltan como si los famosos con influencia real no tuvieran libre albedrío. Está perfectamente planeado con antelación. Los algoritmos saben que esto va a suceder. Y es muy buena pregunta y creo tener la respuesta. ¿Os habéis fijado cómo muchas veces una noticia es la justificación perfecta para que se mueva el precio hacia una dirección, pero meses más tarde esa misma noticia no tiene nada de efecto en el precio? Me refiero a que en el pasado ya veíamos narrativas que servían para justificar que el precio se movía con fuerza hacia arriba o hacia abajo, pero que meses más tarde la misma noticia o la misma narrativa o similar volvía a salir a la luz, pero parecía que el precio de los mercados ya sudaban completamente, ¿vale? Pasaban de su cara, yo qué sé. Michael Saylor va a comprar no sé cuántos miles Bitcoin. ¡Pum! Hay un movimiento del precio hacia arriba. Meses más tarde. Michael Saylor vuelve a comprar. El precio sigue ahí lateral sin moverse, ¿no? ¿Cómo puede ser que a veces sea esa la noticia que mueve el precio y otras veces no? ¿Vale? La gente se olvida de esto muy rápido. Podríamos apostar que dentro de algunos meses o años quizás vuelven a salir alguno de los temas de los aranceles de la mano de un presidente o lo que sea, pero que el precio de mercado ni siquiera se inmute. Entonces la pregunta del millón, o más bien dicho, la pregunta de los millones potenciales, ¿cómo casa? ¿Cómo casa esta idea de que haya unos algoritmos que mueven el precio y que son algoritmos para manipularnos psicológicamente, pero que también haya figuras como Elon Musk o en este caso Donald Trump, cualquier famoso, que tenga supuestamente el potencial de mover el precio? Porque no vamos a negar que el precio reacciona al instante en estos tweets o en estos mensajes o en estas noticias. Y no creo que ellos, que estas personas sean o tengan nada que ver con los algoritmos en sí. Pues lo que pienso es que en este caso, como unos cuantos que hemos visto ya, Trump ha podido influenciar a los planes de mercado de los algoritmos que mueven el precio, pero solo momentáneamente. Y creo que me tengo que explicar un poquito más. Os voy a poner un ejemplo reciente. Aunque marzo empezaba con una tendencia bajista en las criptos, ya lo comentamos por aquí, ¿no? Que el último trimestre del año, febrero y marzo, es cuando se terminan muchos mercado de opciones, se terminan las fechas, no sé qué, acostumbra a haber un poquito de debilidad en el mercado y estábamos ya un poquito bajistas, todo el mundo decía que era eso una mínima corrección y es cuando yo dije que en abril va a haber crash. Pues ya veníamos de esta tendencia bajista en las criptos y de la nada Trump nos soltó uno de sus Trump and Dump, ¿vale? Uno de estos mensajes cataclísmicos. Sin que viniera a cuento hizo mención a varias criptos, 3 específicamente, a ADA, es decir, Cardano, a Ripple y a Solana, ¿vale? XRP, Sol y ADA, en sus redes diciendo que iba a incorporarlas en la reserva estratégica. Y lo que sucedió ese día, pues es que, lógicamente y esperadamente, en el momento de ver ese mensaje, todas las criptos en general, pero especialmente estas 3, subían un montón. De hecho, era... Bueno, todo el mundo, ¡guay! Hasta mercado alcista, empieza la alt season, no sé qué, no sé cuántos. Y sin embargo, al día siguiente, lo ganado de beneficios, entre comillas, en ese velote verde, al día siguiente ya se había perdido. Los precios volvían a los niveles normales, como si el tweet de Trump nunca hubiera existido, ¿no? Como si esa barra verde hacia arriba se hubiese autocorregido al día siguiente. Seguramente los algoritmos tienen cierto punto de flexibilidad para que creemos que hay libre albedrío, ¿no? Que realmente el mercado reacciona. Y lo hace, pero podríamos alegar que los algoritmos van en la dirección que tienen que ir, donde se les ha programado para ir, para manipular, pero se van encontrando con este tipo de mensajes o de noticias o de eventos que hace que de vez en cuando el algoritmo se tambalee, pero de forma permitida por su parte, ¿no? Solo momentáneamente. Solo se tambalearán
si no es un momento clave en el precio del movimiento, como manipulaciones o algo así. Por eso, si vemos bajadas o subidas supersubstanciales, ningún tweet o noticia contraria afectaría el movimiento del precio. Pero en cambio, si el algoritmo está en una fase que no es crítica, para llamarlo de alguna forma, una fase en la que no tiene que haber, no está programado ningún movimiento en ese preciso instante raro en el precio, dejará que todos estos teatros, estos circos, estos shows le afecten, pero al cabo de poco va a volver a ajustar el rumbo, según lo previsto en la dirección que tenía pensada. O sea, que imaginemos el mercado como si fuera un barco, ¿vale? Los algoritmos que mueven el precio vendrían a ser el capitán de este barco que es el mercado. Y los controladores marítimos, los GPS que tienen piloto automático o incluso la empresa propietaria del barco que contrata al capitán, los algoritmos, todo este aglomerado son los oligarcas, los linajes elitistas, que potencialmente serían los dueños del algoritmo, ¿vale? Ellos son los que poseen el algoritmo, son los que pagan el salario al capitán, el algoritmo, y por lo tanto la dirección del mercado, la dirección del barco también está sujeta a esto, ¿no? Nosotros, que somos pasajeros, que están ahí navegando, intentando seguir la corriente y todo eso, solo prestamos atención a lo que podemos ver o lo que nos hacen ver, ¿no? El capitán no está fuera con el resto, el capitán está debajo, nadie piensa en el capitán en ningún momento. Es decir, vemos el barco moviéndose hacia una dirección mientras se tambalea un poquito y cuando miramos a nuestro alrededor en el mercado, en el barco, pensamos que son todos esos trabajadores que están haciendo cosas a nuestro alrededor los que hacen posible que el barco funcione, ¿vale? Pensamos que el barco se mueve por estos trabajadores, que son los compradores y vendedores los que mueven el precio, cuando en realidad quien está dirigiendo todo esto es el capitán, el algoritmo, el piloto automático. Ahora bien, ¿qué sucede algunas veces? Que el barco, el mercado, a pesar de tener una ruta algorítmica muy definida, también está sujeta a algunos agentes externos de los que no tiene un control total. No les puede afectar nada, ¿vale? El barco siempre gana, el barco siempre llega a puerto. Pues imaginemos a Trump, estos agentes externos podrían ser esto, un Trump, una corriente externa marítima superpotente, una tormenta, algo así. Trump es como una de estas corrientes o tormentas tan potentes que depende de la época en la que te pille. El barco pues tendrá que hacerle frente más veces de las que quería, pero saldrá ganador. El barco llegará a puerto igualmente. A nadie le gusta la mala mar, pero todo el mundo sabe que el barco llegará al destino al que se había propuesto llegar inevitablemente. Así que para ser directos con vosotros y para ir concluyendo un poquito todo esto, ahora mismo personalmente a mí lo que me parece es un rebote de gato muerto que se ha hecho esperar bastante. Es decir, después de una bajada así, algún tipo de rally alcista tenía que haber en algún momento. Lo que nos salen muchas dudas, ¿no? ¿Realmente esto ya significa que vamos a recuperarnos? ¿Significa que vamos a crear un nuevo máximo de los últimos máximos de enero? ¿O vamos a hacer un máximo que es menor que el último máximo? ¿O realmente vamos a barrer el último mínimo que la gente ya se está protegiendo ahí como si eso fuera el suelo real, ¿vale? Sigo teniendo la vista al siguiente mes, a mayo, como un mes alcista. Me gustaría ver esto y me gustaría, basándome un poco en lo que estoy estudiando por mi lado personalmente y compartiéndolo con los miembros de Sociedad Ninja, ¿vale? Pero creo que el mes de abril, como ya llevamos diciendo unas cuantas semanas, tiene que ser no solo bajista, sino de manipulaciones, ¿vale? Como la que supuestamente, teóricamente, al final de mes lo podremos concluir, es lo que estaríamos viendo en esta, entre comillas, recuperación o manipulación, y que no sabremos si es realmente una manipulación hasta finales de mes. No solo la última semana, sino quizás los últimos días. Ahí lo veremos, ¿vale? Como manipulaciones bajistas, que es lo que yo alegaría a lo que podría suceder. Manipulaciones ahora con un FOMO descontrolado hacia arriba de sí, ese al mínimo, la gente estaba en ese punto perfecto de empezar a dudar de un mercado alcista, de empezarse a preguntar si esto era ya un mercado bajista y si se derrumba esto un poquito más y se barre el mínimo que ha hecho este crash, sería perfecto porque nos encontraríamos en el soporte de la media móvil de 200 semanas, que nos toca hacerlo de vez en cuando. Cada muchos meses hay una de estas correcciones
podríamos llamarlo así. Yo creo que si no lo vemos ahora, hostia, me hace dudar bastante para el futuro de, joder, si no lo hacemos, preferiría que lo hiciéramos ahora y pudiéramos después seguir con nuestra vida, pero lo vamos a analizar un poquito más la semana que viene desde un punto de vista más macrotécnico, análisis técnico de indicadores macroeconómicos, que creo que va a ser muy interesante porque no he encontrado... Yo consumo mucho de Reddit, de foros americanos y estas cosas, ¿no? Y lo que concluyo lo vomito con vosotros en mi contenido, ¿no? Llevo dedicando a crear contenido desde 2017 5 horas diarias y lo he convertido en mi trabajo. A veces aprendo sobre nutrición, a veces aprendo sobre los mercados en general y ahora tengo esta multipotencialidad secuencial de los mercados. Y creo que estos indicadores macrotécnicos se utilizan muy poco y sin embargo dan muchísima información, tanta que me ayudaron a empezar el mes de abril en efectivo total pensando que iba a venir un crash. Pero como digo, esa tesis sigue enfocando o apuntando a finales de mes. Así que no voy a cantar victoria hasta que termine mes. Si realmente termina el mes y no ha habido una bajada sustancial, aún más de lo que hemos visto, no voy a colgarme ningún tipo de medalla, ¿de acuerdo? No voy a colgarla. Así que vamos a esperar si no quiero llamarla predicción, si esta hipótesis o tesis tan específica se va a cumplir o no. No es ningún tipo de consejo de inversión, pero no sé, me gusta dejar un poco el mensaje o la cápsula en el tiempo de qué es lo que estaba pensando el Pau del 10 de abril de 2025 con lo que estaba sucediendo en ese momento en el mercado. Y poderlo mirar en, yo qué sé, 30 años y decir, hostia, qué puto crack o qué puto pardillo. No hay término medio, ¿no? Porque claro, estoy arriesgándome a ser bastante concreto en lo que veo. Pero para mí es un rebote de gato muerto. Si yo estuviera ahora mismo invertido, bueno, no voy a decirlo porque entonces eso se puede tomar como consejo de inversión, pero esto prefiero debatirlo, chatearlo con los episodios privados, los boletines y todos los chats que tenemos con los miembros de Sociedad Ninja, a la que os podéis apuntar con 1000 ninjas de la vida, 1000 miembros para dar soporte a este podcast, en la que no voy a tener nunca patrocinadores para mi libertad de expresión. Además, me da bastante mal rollo ver algunos analistas, influencers, creadores de contenido que son patrocinados en sus episodios o en sus vídeos de sus canales. Y digo, es que ya se ha visto montones de veces en las que empresas quiebran o timan a sus clientes y después, ¿qué pasa con todos esos patrocinios que este creador de contenido ha hecho? ¿Cómo le dices a tu audiencia, he estado patrocinado, me han pagado mucha pasta y ahora resulta que no eran trigo limpio? Yo no quiero permanecer en este tipo de tinglados. Así que por esto, este contenido nunca va a estar patrocinado más que por mí mismo. Si queréis uniros a nuestras reuniones semanales de mercado, cada lunes tenemos una. También hacemos los boletines constantemente, episodios, tenemos la serie de criptocapitalismo y la serie de vacuñados, en las que vamos hablando de salud desde un punto de vista que no se censura, al contrario que en el contenido en abierto no podría hacerlo este tipo de contenido, así que Sociedad.ninja para dar un poquito de apoyo y formar parte de esta iba a decir maldita, maravillosa comunidad. Joder, maldito el señor Trump, ¿no? Sea como sea, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.